Bienvenidos. Hoy vamos a resolver dos ejercicios, el ejercicio 4 y el 5, correspondientes a la ley de Coulomb. En este primer ejercicio nos dicen, se sabe que cada átomo de cobre aporta 2 electrones libres. Inciso A. Considera una esfera de cobre de 1 centímetro cúbico de volumen. Volumen de la esfera de 1 centímetro cúbico. Considera también que la densidad del cobre es 8.9 gramos por centímetro cúbico y que su masa atómica es 1.06 por 10 a la menos 22 gramos. Determina el número de electrones libres de la esfera. Eso es en el inciso A. En el inciso B nos dicen, imagina que todos los electrones libres, esos que vamos a calcular en el inciso A, imagina que todos sus electrones libres se transfieren a otra esfera y que las dos esferas se colocan a 1 metro una de la otra. La pregunta es, ¿cuál sería la fuerza de atracción entre ellas? Bien, pues vamos a considerar todos los datos que nos proporcionan. Nos dicen que se trata de una esfera de cobre que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. También nos dicen que la densidad del cobre es de 8.9 gramos por centímetro cúbico. Y también nos proporcionan la masa atómica. Le vamos a poner MA, que es de 1.06 por 10 a la menos 22 gramos. Esta masa atómica es la masa de un átomo, no es la masa molar que se expresa en gramos por mol. Si nos proporcionara la masa molar, podríamos obtener esta masa atómica, que es la masa de un mol, gracias a que sabemos que un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas, en este caso átomos de cobre, que es la constante de Avogadro, ¿verdad? El llamado número de Avogadro. Pero en este caso ya nos dan la masa atómica, es decir, la masa de un átomo, nos dan la masa en gramos de un átomo, 1.06 por 10 a la menos 22 gramos. Y nos piden que determinemos, en el primer inciso, nos piden que determinemos el número de electrones libres, ¿sí? ¿Cuántos electrones libres tendrá esa esfera de cobre que tiene un volumen de 1 centímetro cúbico? Bueno, pues me dan el volumen y me dan la densidad. Con esos dos datos yo puedo calcular la masa de esa esfera. ¿Por qué? Porque conozco, o más bien sabemos que la densidad de un material es igual a la masa entre el volumen. Y si conozco la densidad y conozco el volumen, puedo conocer la masa. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente un pequeño despeje. Volumen está dividiendo, lo paso multiplicando a la densidad. Me quedaría entonces masa igual a densidad por volumen. Sustituyendo simplemente, la masa me va a quedar igual a 8.9 gramos por centímetro cúbico multiplicada por el volumen, que es 1 centímetro cúbico. Vean que 1 centímetro cúbico, pues centímetro cúbico multiplicando y centímetro cúbico dividiendo, se cancelan esas unidades y me van a quedar únicamente gramos. Hacemos esa multiplicación, pues es multiplicar por 1. Está directo, ¿verdad? La masa de esa esfera es de 8.9 gramos, ¿ok? Esa es la masa de la esfera. Y tengo la masa ya calculada y me dan la masa atómica, o sea, me dan la masa de un átomo. Con esta información yo puedo saber cuántos átomos hay en esa esfera. ¿Qué tengo que hacer para determinar la cantidad de átomos que hay en esa esfera? Pues dividir. Si yo divido la masa
de la esfera entre la masa atómica, ¿qué voy a tener? Los átomos, ¿sí? El total de átomos que hay ahí. O sea, voy a dividir, me van a quedar aquí, átomos va a ser igual a la masa, que son 8.9, a ver, 8.9 gramos, lo divido entre la masa de un átomo, que es 1.06, la masa atómica, por 10 a la menos 22 gramos, y eso me va a dar un total de, a ver, haciendo esa operación de 8.9 entre 1.06 por 10 a la menos 22, me da un total de 8.39, dice 8.39 y después sigue un 6. Entonces podemos redondearlo a 8.40 o bien 8.4 simplemente. 8.4 por 10 a la 22, ¿qué? Átomos. Estos son los átomos que tiene la esfera, pero la pregunta es, ¿cuántos electrones libres tiene la esfera? Pues me dice, como información, me dicen que cada átomo de cobre aporta 2 electrones libres. Entonces, si yo tengo 8.4 por 10 a la 22 átomos, los electrones libres van a ser igual a multiplicar esta cantidad de átomos por 2. O sea, los 8.4 por 10 a la 22 átomos, y como cada átomo me aporta 2 electrones libres, lo multiplico por 2. De esa manera ya voy a tener el resultado de cuántos electrones libres va a haber en esa esfera. Pues multiplicamos esto simplemente por 2 y vamos a tener que electrones libres van a ser 1.67 y después sigue un 9, lo podemos redondear a 68 por 10 a la 23 electrones libres. Esa es la cantidad de electrones libres que va a haber en la esfera. Es la primera pregunta que nos hacen. ¿Cuántos electrones libres va a haber? Pues va a haber 1.68 por 10 a la 23 electrones libres. Y en el inciso B nos dicen o nos preguntan, bueno, dice, imagina que todos los electrones libres, todos los electrones libres, se transfieren a otra esfera y las dos esferas se colocan a 1 metro una de la otra. ¿Cuál sería la fuerza de atracción entre ellas? Pues ahora, para este inciso B, nos dan un dato adicional. La distancia entre las dos esferas es de 1 metro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos piden determinar la fuerza eléctrica, y para determinar la fuerza eléctrica con la ley de Coulomb, según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las dos cargas y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La fórmula de la ley de Coulomb dice que la fuerza es igual a la constante de la ley de Coulomb multiplicada por la carga 1 por la carga 2 dividido todo entre el cuadrado de la distancia entre las dos cargas. Entonces necesito saber el valor de las dos cargas, cuál es la magnitud de las dos cargas. La distancia entre ellas ya la tengo y la constante obviamente también ya la sabemos, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿verdad? Ahora, lo que necesito saber es el valor de las cargas. ¿Cómo voy a obtener el valor de las cargas? Pues me dicen que los electrones libres de una esfera fueron transferidos a otra esfera.
Entonces, estos electrones libres representan una carga. Esa carga va a ser transferida a otra esfera. Entonces, ¿y qué pasa con la esfera que tenía estos electrones libres? Pues va a perder exactamente esa carga. Por lo tanto, cuando yo determine la carga que representan estos electrones, voy a estar obteniendo la magnitud de las dos cargas, de las cargas de cada una de las dos esferas, que van a ser idénticas pero con signo contrario, una positiva y una negativa. ¿Sí? La esfera original va a quedar con carga positiva porque cedió electrones. ¿Sí? Porque se dio esta cantidad de electrones, 1.68 por 10 a la 23 electrones, que eso representa una carga negativa. Se la va a ceder a la otra esfera, entonces va a quedar con esa carga pero positiva, y la otra esfera, la que recibe los electrones, va a quedar con una carga idéntica a la de la primera esfera pero negativa. ¿Cuál carga va a ser esa? Pues va a ser igual a los 1.68 por 10 a la 23 electrones multiplicada por la carga de un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. De esta manera, la carga, ya sabemos, bueno, me va a quedar igual a esta cantidad multiplicada, vamos a escribirlo así, 1.68 por 10 a la 23, lo vamos a multiplicar por la carga de un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Eso nos da 26.880 coulomb. Esa es la carga tanto de la esfera original de la que están hablando en el problema, esta de 1 centímetro cúbico de volumen, como de la otra esfera a la que le son transferidos los electrones libres de la primera esfera. Entonces, esta carga es igual a la carga 1 y es igual a la carga 2 también, ¿sí? Son cargas iguales, porque los electrones que cedió la primera carga los recibe la otra carga, los recibe la otra esfera. Los electrones libres de una esfera los recibe la otra esfera, entonces las cargas quedan iguales, pero con signo contrario. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, ya tengo el valor de las dos cargas, voy a calcular la fuerza con esta fórmula. La fuerza eléctrica, pues me va a quedar la constante, que es 9 por 10 a la 9 con sus unidades, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y eso multiplicado por, en el numerador voy a tener la carga 1 por la carga 2, pero las dos cargas valen lo mismo, entonces únicamente voy a poner una carga que son 26.880 coulomb, pero la voy a elevar al cuadrado, porque es multiplicar por sí mismo el 26.880, porque las dos cargas tienen la misma magnitud. Y eso dividido entre la distancia al cuadrado, o sea, entre 1 metro al cuadrado, pues me queda 1 metro cuadrado, ¿verdad? 1 por 1 es 1, ¿sí? Elevar al cuadrado el 1 es 1, y metros al cuadrado, pues me queda así la unidad, metros cuadrados. Entonces, aquí voy a realizar estas operaciones solamente. Voy a multiplicar, primero voy a elevar al cuadrado el 26.880 coulomb. Lo voy a elevar al cuadrado. Eso me da 722.53 por 10 a la 6 coulomb. Y eso lo voy a multiplicar por la constante de la ley de Coulomb, por 9 por 10 a la 9, y nos da, bueno, dividido entre 1, pues me da lo mismo, ¿verdad? Si lo divido entre 1, me da lo mismo, me va a quedar 6.50, vamos a poner 6.5 por 10 a la 18. ¿Qué unidades tiene? Pues newton, porque estamos hablando de la fuerza eléctrica. Y vean que las unidades, pues sí son newton, porque aquí tengo
Coulomb cuadrado dividiendo y acá tengo Coulomb cuadrado multiplicando. Acá tengo metros cuadrados y acá tengo también metros cuadrados y entonces me quedan solamente esos newtons, que son las unidades de fuerza. De esta manera hemos resuelto ya el ejercicio 4. Vamos a pasarnos a resolver el ejercicio 5 también, que tiene relación con este ejercicio, ¿sí? Entonces pasamos al ejercicio 5, que nos dice, en el inciso A, nos dice, si de la esfera de cobre del problema anterior solo se separara y concentrara en otra esfera el 1% de los electrones libres, ¿cuál sería la fuerza de atracción entre ellas al colocarlas a 1 metro una de la otra? Ese es el inciso A. Y el inciso B nos dicen, este problema ilustra por qué solo es posible separar una parte insignificante de electrones y protones que posee un cuerpo. Aquí nos piden que expliquemos por qué. Pues bien, para responder el inciso A, vamos a tomar los electrones libres que resultaron en el ejercicio, en el problema pasado, en el ejercicio 4. Por acá tenemos que los electrones libres son 1.68 por 10 a la 23. 1.68 por 10 a la 23, esos fueron los electrones libres. 1.68 por 10 a la 23. Pero nos dicen, si solamente se separa y se concentra el 1% de los electrones libres, entonces ahora voy a tomar a esta cantidad, le voy a sacar el 1%, que sería multiplicarlo por 0.01. Si yo lo multiplico por 0.01, entonces voy a tener el 1% de los electrones libres de la esfera. 1.68 por 10 a la 23 lo multiplico por 0.01, por 0.01. Eso me da 1.68, obviamente, 1.68, pero ahora es por 10 a la 21. Estos ahora son los electrones libres que se pudieron transferir a la otra esfera. Entonces voy a determinar cuál va a ser la carga que se transfirió. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar los 1.68 por 10 a la 21, multiplicarlo por la carga de cada electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. De manera que vamos a tener la carga que fue transferida. Lo multiplico el 1.68 por 10 a la 21 por 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga elemental, la carga del electrón y del protón también con signo positivo. Entonces esa carga ahora es de 268.8 Coulomb. Vean que la carga del ejercicio anterior también era 26.880. O sea, esto también es el 1% de la carga del ejercicio anterior también, ¿ok? Porque tenemos el 1% de los electrones. Entonces también tenemos el 1% de la carga. Esta carga es la misma carga, la carga 1 y es la carga 2 también. Porque los electrones que cede una esfera lo recibe la otra. Entonces la carga que pierde una la recibe la otra esfera. Entonces van a tener la misma magnitud sus cargas, pero con signos contrarios solamente. Ahora ya podemos calcular, nos piden en este primer inciso, cuál sería la fuerza de atracción entre ellas. Otra vez, la fuerza, pero ahora con estas cargas que son pues solamente el 1% de la carga que había en el ejercicio anterior. Entonces, la fuerza eléctrica, que ya sabemos que es la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido entre el cuadrado de la distancia, pues vamos a sustituir la fuerza, me va a quedar 9 por 10 a la 9,
Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y esto multiplicado por la carga 1 por la carga 2, pero como la carga 1 y la carga 2 son iguales, entonces simplemente es la carga, que son 268.8 Coulomb al cuadrado, porque eso es multiplicado por 268.8 otra vez, y eso dividido entre un metro que va al cuadrado, pues me vuelve a dar un metro cuadrado en el denominador. Voy a elevar al cuadrado, aquí primero voy a elevar al cuadrado el valor de la carga, el 268.8, lo elevo al cuadrado, eso me da 72.253, lo multiplico por 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb, me da 6.5 por 10 a la 14, y eso dividido entre 1, que es el cuadrado de la distancia, me queda exactamente la misma cantidad, 6.5 por 10 a la 14. Y estos son newtons. ¿Por qué? Porque pues Coulomb cuadrado se van a ir con estos Coulomb cuadrado y metros cuadrados se van a ir con estos metros cuadrados. Hemos resuelto el inciso A de este problema, donde nos piden determinar la fuerza entre esas dos esferas, que es de 6.5 por 10 a la 14 newton. Y nos plantean, en el inciso B, nos plantean el siguiente enunciado. Dice, este problema ilustra por qué solo es posible separar una parte insignificante de los electrones y protones que posee un cuerpo. Y nos piden que expliquemos por qué, por qué resulta difícil separar electrones o protones de un cuerpo. Y básicamente se debe a que los cuerpos, cuando se encuentran eléctricamente neutros, es decir, cuando no tienen carga ni positiva ni negativa, ni exceso ni defecto de electrones, resulta difícil separar electrones, retirar electrones, porque los cuerpos que están eléctricamente neutros tratan de permanecer en ese estado neutro. Por lo tanto, resulta complicado o difícil separar electrones o protones de ese cuerpo. Por eso es que solamente es posible separar una parte insignificante de electrones de un cuerpo cuando se encuentra eléctricamente neutro. Así de fácil.